Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy iniciamos un ciclo de entrevistas. Y qué mejor que arrancar con una, entre comillas, ustedes saben que yo utilizo siempre ese término, celebridad en el mundo de la medicina. Porque hoy quien nos acompaña es el doctor Alejandro Antonio Basile, del cual si yo leyese completo su currículum necesitaríamos 2 programas y lamentablemente ustedes saben que no podemos hacerlo. Razón por la cual me voy a limitar brevemente a decir que nuestro invitado de hoy es médico psiquiatra, es médico legista, es médico del trabajo, doctor en medicina, licenciado en criminología, exdirector de la carrera de medicina legal en la Universidad de El Salvador, profesor titular emérito también de medicina legal de la misma universidad y profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. Dicho esto, como una presentación muy, pero muy sucinta, porque lo importante es escucharlo al entrevistado, lo saludamos. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bueno, muy bien. En primer lugar, agradecerte porque conocemos tus múltiples obligaciones. Sabemos que hoy has dejado una actividad muy importante para acompañarnos, aunque sea un ratito esta tarde, pero no tengas ninguna duda que nuestros oyentes están ávidos de escucharte y sobre todo, como yo, que soy tu amigo, aprender. Sería al revés, yo tendría que aprender de ti. No, por favor, sos un maestro. Bueno, yo creo que un tema que es acuciante hoy es la educación universitaria. Es una pregunta que nos realizamos todos, nos formulamos en forma permanente. La educación universitaria hoy, a tu criterio, que sos un docente de alma, ¿cómo la considerás? Bueno, la educación superior, sí. terciaria o universitaria, tiene muchos déficits en nuestros días. En la época en que tú y yo estudiábamos, teníamos que rendir examen de ingreso, lo cual establecía una pauta de interés por parte del educando que hacía que valorase por su importancia el aprendizaje de las bases de esa educación profesional, ya sea en el campo de la ingeniería, de la abogacía, de la medicina o de cualquier otro espacio de saber. Las condiciones de ingreso a la universidad eran muy rígidas y consecuentemente también lo eran las exigencias dentro del despliegue en la misma carrera, razón por la cual los resultados eran realmente valiosos. Posteriormente se suprimió el examen de ingreso, razón por la cual se reemplazó por el CBC o ciclo básico común, que no tiene las exigencias ni las demandas de una competición para ingresar a un estamento universitario. Esto ha hecho que haya una declinación en las exigencias de la materia en estudio, ha hecho que el estudiante pensara que todo es igual y que nada es mejor, y por supuesto... Lo mismo un burro que un gran profesor. Exactamente. Ahí tampoco se equivocaba Discépolo, ¿no? Enrique Santos Discépolo, sí. Pero de todos modos hay que considerar que no se ha dado un paso adelante con la quita del examen de ingreso a la universidad. Ahora, te pregunto, sin ánimo de crítica, por supuesto, ¿no? ¿Vos no creés que el ciclo básico común puede ser más abarcativo, el examen más restrictivo
y con esto pueden quedar afuera probables estudiantes que potencialmente tienen la capacidad como para asumir la carrera, ¿no? Me refiero tanto en medicina, abogacía, en cualquiera de las tradicionales. No, pienso que es al revés, porque al haber una exigencia para el ingreso, una exigencia básica, no se está exigiendo más allá. Por ejemplo, en medicina no se exigía nada más que los conocimientos básicos de física, de química, de biología y de un idioma latino y un idioma sajón. Esto colocaba al educando en una situación de tener que leer, tener que estudiar, tener que informarse, concurrir a clases, tomar apuntes, concurrir a bibliotecas, consultar obras, consultar libros, y el CBC pienso que no cumple con esas exigencias básicas que estimo estimo necesarias para acceder a una carrera universitaria. O sea que vos suponés que el ciclo básico común es más laxo. Es más laxo, no es competitivo, porque entran todos los que cumplen, digamos, un elemento, como su nombre lo dice, básico, pero no tiene exigencias. Y volviendo al examen de ingreso. Sí. ¿Sí? Ese examen de ingreso tendría un carácter restrictivo en cuanto a número, depende del tipo de facultad, ¿sí? Exactamente. Bien. Y vuelvo a mi pregunta anterior. ¿Qué ocurriría si, supongamos, haciendo un número redondo, el ingreso en medicina va a estar restringido a 200 personas y del 200 al 220 que quedan afuera son personas muy capaces? ¿Qué hacemos con esa gente? Bueno, por principio el número es mucho mayor, es aproximadamente de 1000 estudiantes que acceden al ingreso, y prácticamente puede ser el doble de estudiantes que no acceden por falta de mérito en los exámenes. Así las cosas, si el alumno en un año no puede ingresar a una carrera, no puede sortear el examen de ingreso, y se puede presentar al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente, y si no tiene aptitudes para esa carrera, evidentemente nunca va a ingresar. Muy bien. Respetamos tu opinión. Perfecto. Sabemos que vos llevás escrito 1, 2, 3, 4... ¿Cuántos libros? 19 específicamente. 19 libros. Una vida escribiendo. Sí, porque me formé en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, en donde la educación era el primum movens de los objetivos de esa casa de estudios. Así entonces tuve maestros que me enseñaron gramática, que me enseñaron lenguaje, que me enseñaron literatura. Recuerdo algunos de ellos, como Fermín Estrella Gutiérrez, que era miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Sí, por supuesto. José Carlos Astolfi, que era profesor de historia y cuyo hijo era compañero mío en la actividad docente universitaria en la Facultad de Medicina, donde yo fui profesor regular adjunto de Medicina Legal en la Universidad de Buenos Aires. Lamentablemente el hijo de José Carlos Astolfi, que se llamaba Emilio Astolfi, falleció estando en Brasil en una conferencia, y ya después no volví a verlo más. Y tuve muchos otros maestros como autores de los libros que yo utilizaba en mi aprendizaje, cosa que es un lujo real, recordar las personas del profesor Medici,
del autor del libro de Cabrera y Medici, y otros más que ahora en el apuro no los recuerdo, pero que los tengo siempre en mi mente. Ahora, ¿me vas a permitir un poquito de una pizca de ironía? Sí, señor. ¿Esos profesores utilizaban la inteligencia artificial? No existía. Y ahí viene la pregunta. ¿Y si existiese, vos crees que la hubieran utilizado? Y seguramente que sí. Seguramente que sí. ¿La utilizás? Yo la utilizo. Inclusive la utilizo actualmente para escribir los libros actuales. Los anteriores no, porque no existía. Pero teniendo acceso a la inteligencia artificial, es importantísimo recurrir a ella. Inclusive en el campo del derecho, tú sabes que yo soy licenciado en criminología, tuve maestros célebres, lo hemos comentado alguna vez. No para que los jueces dejen de cumplir su cometido, sino para que enfoquen el problema desde una óptica de amplitud intelectual. Es decir, sí, la inteligencia artificial no suple, sino ayuda. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido es como se debe acceder a ella. O sea, y en medicina, yo creo, por lo que entiendo, por lo que he leído, que en medicina colabora muchísimo. Y seguro, no hay lugar a dudas que en medicina la teoría y la praxis tienen que concurrir, o sea, tener una vida en común para la ejecución de la terapia, ya sea la terapia quirúrgica, la terapia clínica, la terapia psicopatológica, etc. O sea, no se puede prescindir en nuestros días del advenimiento de la inteligencia artificial. Fíjate que en el caso particular de dos escuelas dependientes de la Universidad de Buenos Aires, como son la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, se ha dado un apremio aplicando inteligencia artificial para difundir pornografías o para difundir especulaciones y comercializar con ellas por parte de algunos alumnos. Evidentemente el problema es serio porque esos alumnos, por la edad que tienen, son inimputables, o sea que no pueden ser reprimidos desde el punto de vista penal, pero sí pueden ser reprimidos desde el punto de vista educativo. En este sentido, creo que en principio la admonición y en segundo lugar las amonestaciones. Perdón, sí. te voy a interrumpir porque en ese tema quiero ser un poquito más preciso. Vos bien lo dijiste y es real, por lo que hemos leído y que aún hoy, y esta es una cuestión que está siendo investigada en una unidad de delitos especiales, quienes han cometido este hecho lamentable son menores de 14 años, con lo cual, vos lo dijiste, son inimputables. Ahora, a tu criterio, utilizando tu criterio científico, esos menores ¿comprendían exactamente el hecho y el daño que le estaban causando a las víctimas? Lo comprendían perfectamente. Tan es así que incluyeron entre sus amenazas algunas pegatinas puestas en los pupitres dejadas o deslizadas en el pupitre de los bancos, en el cual decía que podrán intimidarlos, pero que ellos van a seguir desnudándolas. O sea que no aprenden a partir de la admonición, razón por la cual las autoridades de los respectivos colegios indefectiblemente tendrían que tomar, en principio, una aplicación de amonestaciones destinadas
a encauzar la conducta de esos alumnos díscolos y en segunda instancia proceder, si continúan en la misma tesitura, proceder a la expulsión de la escuela. No pueden estar en una escuela de la universidad donde hagan esas cosas. Y también en el mismo terreno científico, que es el que dominás con holgura, ¿cuál crees que es la motivación de esos chicos en realizar esas conductas, me refiero, sí, ¿no? Sí, ¿Qué motivo pueden tener? Sí. Pienso que evidentemente hay una motivación de perversión, es una actitud perversa, consecuente con personalidades psicopáticas que yacen desde temprana edad en el ser humano, porque un chico normal no hace esas cosas, aunque las pueda hacer no las hace, o por lo menos si las hace las resguarda en su privacidad, sin exponer, sin comercializar, sin divulgar. Ahora, cuesta creer, refiriéndonos a dos colegios del prestigio como donde ha ocurrido esto, cuesta creer, y de acuerdo a tu óptica, que a los 13 años se puede hablar de una personalidad perversa. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de personalidades psicopáticas. Son aquellas que sufren por su anormalidad y a la vez hacen sufrir a los demás como consecuencia de esa conducta. Pero que le permiten totalmente ser conscientes del hecho y del daño. Son responsables, son moralmente responsables. Ellos saben que están haciendo daño. Saben que están haciendo daño. Exactamente. Si ese alumno tiene aptitud para entender qué diferencia hay entre 1 kilómetro y 1 kilogramo, que si bien ambas pertenecen al sistema métrico decimal, uno está referido a medidas de longitud, el otro a medidas de peso. Si él puede comprender eso, también puede comprender que matar está mal, que robar está mal y que proceder a hacer ese tipo de cosas también está mal. Y que además puede llegar a saber que está penado por la ley. En el mismo camino, en el mismo rumbo, te pregunto, ¿y el sufrimiento de las víctimas? Porque a mí hay algo que se me ocurre. A veces uno puede tomar algún tipo de prevención frente a alguna actitud como esta. Pero en el caso de la utilización de la inteligencia artificial, entiendo que la víctima está muy desprotegida, es decir, no depende de ella el poder salvaguardar su integridad. En ese rol de la víctima, ¿cuál crees vos que es científicamente hablando, la afectación que sufre? La afectación que sufre es la de impotencia para evitar una degradación de su persona. ¿Qué es una persona normal? Una persona normal es la que aprecia adecuadamente los aspectos sensibles de la realidad, estableciendo adecuadas relaciones entre los hechos, las personas y las cosas, obrando inteligentemente, con beneficio para sí y para la comunidad. Eso sería una persona normal. La personalidad psicopática, como ya dijimos, son aquellos que no se adaptan a esas pautas de normalidad de las cuales hablamos. Pero eso no significa que no tengan conocimiento del daño y el mal que están causando. Que es un mal grave. Es un mal grave. Es un mal muy grave. Claro. Que puede llevar a la víctima al suicidio. A eso quería llegar. ¿Cuál podría ser Esa es una de las consecuencias más graves, ¿no? Sería la más grave. O sea que esto implica la necesidad de que no se diluya esta cuestión en las lecturas que estamos viendo todos los días y que se tomen cartas de alguna manera en el asunto. Porque si no, a mí me da la impresión que cuando una conducta de este tipo queda impune, tiende a proseguir en el tiempo. Totalmente. ¿Vos no coincidís con eso? Coincido con eso. Y ocurre que estas personalidades, por su naturaleza, son incorregibles. Ya es más grave eso que estás mencionando. Es grave. ¿Vos crees que son incorregibles?
por lo menos habría que aplicarles medidas de sanciones disciplinarias. ¿Y terapéuticas? Terapéuticas también, pero el psicópata no quiere ir al psiquiatra, no quiere ir al psicólogo. Y si va forzado por su familia, forzado por los demás. Pero él piensa que no tiene necesidad de eso, porque con sus conductas y sus pautas de psicopatía, él es feliz. Es feliz con cosas que a los demás pueden llegar a perjudicar. Y llegar incluso, como vos decís, hasta terminar con su propia vida, a atentar contra su propia vida. Exactamente. Y la menor desgracia sería que simplemente tuviera un trauma psíquico que pueda ser tratado psiquiátricamente a través de la psicopatología o de la psicoterapia, digo. Esto es lamentable, pero es la realidad. Entre los extremos es preferible el menos malo. Obviamente. Pero además, ¿qué degradación puede sentir una niña de 14 años que a lo mejor está noviando con un muchachito de su misma edad y que se entera que los compañeros del colegio, abusando de ese tipo de delito que está tipificado en el artículo 128 y 129 del Código Penal, que el noviecito de la chica toma conocimiento de esa fotografía pornográfica de la persona a quien ama. Evidentemente es un daño grande que se está causando. Y eso lo tenemos que dividir, que separar específicamente de las otras aplicaciones de la inteligencia artificial que son inconsecuentes porque no tienen maldad, ni tienen pornografía, ni tienen desnudos. Pero y si se aplica a diario, por ejemplo, en las construcciones que dan lugar a actuaciones del individuo, y que en algunos casos son inconsecuentes y en otros casos son graves. Bien. Pasando a otro tema, vos recién comentabas que 19 libros. ¿Eso hace suponer que está en vías de aparecer algún número 20? Y sí. Ay, contanos un poquito de qué trata. ¿De qué va a tratar? Bueno, la primicia en el programa. Sí, se trata de un tratado de penología que estoy haciendo con un distinguido jurista, el doctor Alberto Giordano. No lo conozco, pero es un homónimo. Bueno, estamos haciendo en común ese libro, un tratado de penología, ya desde los tiempos de Eugenio Cuello Calón, en la década de 1950 aproximadamente, que salió La Moderna Penología, editada por Bosch de Barcelona. Esa obra, mejor dicho, no esa obra, esa disciplina no ha tenido muchos autores, razón por la cual decidí juntamente con mi amigo el doctor Alberto Giordano iniciar esa obra, el Tratado de Penología. Bien, pero vamos a apartarnos porque ahí soy parte interesada. Sí. Tengo otra pregunta que me parece que es interesante. ¿Cuál es tu opinión de la pena? Bueno, mi opinión de la pena es que está referida a la punibilidad del individuo, es la sanción que establece el ente social a través de la legislación pertinente, para lograr que se eviten delitos contra las personas, delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, delitos contra el honor, etcétera. Todas esas cuestiones están comprendidas en el término pena, que no solamente tiene una nominación jurídica. Pena, por ejemplo, es la pluma en el vuelo de las aves
que les permite alcanzar altura y estabilidad en el vuelo. O sea, y se escribe y proviene de la misma raíz latina, poena, que es en latín pena. ¿Y cuál crees vos que es el rol que juega la víctima en cuanto a equiparar pena a gravedad de delito? La víctima, en algunos casos, ahora apartándonos del tema de la inteligencia artificial, sí, por supuesto. La víctima en algunos casos es consecuente con el delito que padece. A veces las pautas de conducta insinuantes, las pautas de agresividad, las pautas de incontinencia de las emociones, da lugar a respuestas, tanto del agente que aplica la agresión como de quien la padece. A veces es la consecuencia de conductas inadecuadas, conductas en base a respuestas de personalidades fanáticas. Si analizamos la personalidad de las personas, discúlpame la redundancia, ¿no? Si analizamos la personalidad del individuo, las personalidades fanáticas son aquellas que vemos como consecuencia de los torneos de fútbol mundiales, como consecuencia de litis de tipo político, de tipo religioso, etcétera, etcétera. Entre los fanáticos podemos describir dos categorías. Una, la de los fanáticos luchadores, que son agresivos, son prepotentes, y otra, la de los fanáticos pacíficos, que son suaves. Encontramos muchos fanáticos pacíficos en el ámbito de ciertas religiones. Son las dos categorías de personalidades fanáticas. Y después esas son las que describía Kurt Schneider, que era un famoso psiquiatra alemán, maestro de Heidelberg en Alemania. Y yo agregaría también la de los fanáticos narcisistas. Fanáticos narcisistas serían aquellos que empalagan su personalidad con adornos, con autoestimas y otras cuestiones. Los vemos en el campo del arte, los vemos en el campo del deporte, etcétera. Muchos deportistas que si bien han llegado a la cima, tienen una gran estima de su persona. Y una preguntita más quiero hacer que me interesa. Hoy es de público conocimiento que las unidades carcelarias, más la mayor parte de las alcaidías o comisarías, se encuentran en un estado calamitoso de superpoblación. Permanentemente ocurren hechos, incidentes graves aquí en las alcaidías, y por otro lado aparecen juristas que opinan que la mejor o que quizás el único método para acabar con eso es la aplicación de medidas alternativas a la pena de prisión. ¿Qué opinás? En algunos casos sí es válido y en otros no. Depende del delito. Si tenemos un delito de un individuo que es un abusador sexual consuetudinario, esa medida no va a ser pertinente. ¿Por qué? Porque se trata de un delito en el cual el individuo está convencido de que forma parte de su derecho. En otros casos, las medidas de trabajo comunitarios o de concurrencia, por ejemplo, a reuniones con otros individuos que cometieron los mismos hechos para entrar en cauce respecto a la ley,
puede ser consecuente, pero no en todos los casos. Depende del delito y depende de la personalidad. Por ese motivo, en todos los casos de delincuencia, la ley penal establece que para determinados delitos se requiere un examen psiquiátrico antes de la aplicación de la pena. Bien, pero acá nos encontramos en otro intríngulis, ¿sí? Porque con esta superpoblación es prácticamente imposible que en la unidad carcelaria el servicio penitenciario pueda cumplir con la tarea de resocialización del delincuente. Entonces, frente a esa encerrona, ¿qué hacemos? Más instituciones penitenciarias. Más cárceles. No hay otra alternativa, porque si no lo tiene que dejar a un individuo que ha cometido un homicidio o que ha cometido un abuso sexual grave o que comete habitualmente robos, lo tenemos que dejar en libertad. Ahora convengamos, ¿sí? Hoy por hoy que se encuentran pocas personalidades como vos que afirmen que una de las soluciones inmediatas es la construcción de centros carcelarios. Es que no hay otra alternativa. Si yo no tengo un lugar adecuado para poner a los detenidos, a los que cumplen pena de prisión o pena privativa de libertad, no me queda otra que dejarlos en libertad. Y si los dejo en libertad va a haber una consecuencia de hechos que los llevan a reiterar o a reincidir en el delito. Que ocurriría lo mismo en el caso de no construirse, como vos estás señalando, unidades carcelarias, porque tampoco se pueden resocializar dentro de unidades donde la superpoblación es más que evidente. Exactamente. Bien. Bueno, el tiempo nos apremia, así que Alejandro, yo te agradezco enormemente que inaugures este ciclo de conferencias, que es la primera para vos, pero no va a ser la última, y vamos a tratar de que vuelvas a este programa una vez que el texto del doctor Alejandro Basile se encuentre a la venta, porque yo creo, e insisto en esto... Perdón, el texto del doctor Alejandro Basile y del doctor Alberto Giordano. Me excluyo porque mi participación es mínima y para mí, obviamente, el hecho de que me hayas convocado realmente es un honor. Así que cuando ese texto ilustrado por primera vez, un tratado de penología, eso es importante, ilustrado. O sea, tiene cerca de 200 ilustraciones. Es un hecho que es un elemento que en el campo del derecho nunca fue utilizado. Yo no conozco obras de derecho que tuvieran fotografías, tuvieran gráficos. E incluso tratados manuales, manuales de penología, son pocos los que existen. No existen, No existen, perfecto. No existen. Así que te convocamos para la próxima. Pero con todo gusto. Bueno, gracias, Alejandro. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, querido público, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan una linda semana.